Lo encontré este tema curioso y controvertido porque no hay un consenso en cuanto a lo que, a lo que se habla referente a lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento. Y he tomado este tema más bien para compartirlo, he sacado de algunos escritos por ahí, y, y las personas que están por una y otras posiciones, en algunos casos no concuerdan, y usando muchas veces los mismos pasajes, pero nosotros tenemos la plena seguridad en Cristo Jesús, que Él es el que nos advirtió y nos dice que estemos atentos y, y que veamos, conozcamos los tiempos que estamos viviendo. Por eso en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 vamos a tomar ese pasaje como base. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 13 al 18. Lo, lo voy a leer para tener más o menos una visión un poco más amplia al respecto, porque dice desde el verso 13 al 18, habla de la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, dice, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dios bendiga su palabra, y si nosotros nos centramos en, en lo central de todo esto, vamos a ver que el Señor siempre se ha preocupado de sacarnos, de librarnos de las, de la, de las difíciles, de los difíciles momentos que nosotros muchas veces vivimos, producto o fruto de la desobediencia, de tantas cosas que vivimos en la carne. Entonces el Señor Jesús tomó esa carga. Él llevó el sacrificio, el dolor, el, la tribulación que nosotros debíamos estar. Él la tomó en la cruz. Por lo tanto, como lo vamos a ver en la explicación un poco más adelante, ¿qué, ¿cuál sería la ventaja de hablarnos, rescatarnos y decirnos que seremos liberados de la ira de Dios si tenemos que pasar la gran tribulación? Entonces la palabra del Señor nos aclara bastante en ese aspecto, pero tenemos sin duda que siempre hay desacuerdos sobre cuándo será arrebatada la iglesia. Hay desacuerdos en eso, hay posiciones antes, intermedio y después de la gran tribulación. Entonces, pero la palabra en parte, el Señor Jesús siempre está aclarando esa parte. Los creyentes en Cristo, hay tres puntos básicos, tres posiciones importantes representados en el esquema profético para los pretribulacionistas.
Los que creemos en la pretribulación, la Biblia nos aclara en esta área. Hay dos argumentos principales. Tomamos estos dos argumentos principales sobre el particular, que el arrebatamiento es inminente, esto es seguro. Y su propósito es que la iglesia sea librada de la gran tribulación. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Y eso lo tenemos en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, que lo dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cuando habla de la ira venidera, es cuando Dios toma carta en el asunto y toma al mundo de pecado, lo toma en sus manos. Pero para eso ya nosotros, antes de eso, nosotros estamos con el Señor Jesucristo. Creo que eso todo lo tenemos claro, todos nosotros los hijos del Señor. Entonces, es inminente o significa que en la actualidad no hay ninguna profecía que deba cumplirse antes de que el arrebatamiento suceda. Así que puede ocurrir en cualquier momento. El arrebatamiento de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento. Si usted comienza a mirar a su alrededor y comienza a ampliar esa mirada hasta rodear el mundo, va a ver que los acontecimientos están diciendo: yo vengo pronto. La iglesia está notoriamente ausente en los pasajes de Apocalipsis. Si usted ve Apocalipsis, solamente en el capítulo 4 y 5 aparece parte de la iglesia. Y al final viene a aparecer después en el capítulo 19. Antes de eso, todo lo que se llama, lo que llamamos tribulación, todo eso, la iglesia no aparece allí. Por lo tanto, también lo vamos a ver eso enseguida. Como decía, la iglesia está notoriamente ausente en los pasajes de Apocalipsis que tratan la gran tribulación, y algunos mantienen que los 24 ancianos representan la iglesia que ya está en el cielo, antes que comience la gran tribulación. Veamos Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 4, donde encontramos algunos pasajes donde tiene relación con la iglesia. Cuando dice aquí el versículo, el versículo 1, Dios está hablando con Juan y le dice: después de esto miré, cuando Juan está escribiendo el Apocalipsis, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Tenemos claro aquí, Juan, aquí termina la iglesia y Juan es el prototipo de la iglesia que sube y dice: y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en los cielos, y el trono uno sentado. Vemos entonces en el verso 10, cuando se habla de los 24 ancianos, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Y en el capítulo 5
vemos también la iglesia aquí, del versículo 8 voy a leer en adelante, dice, y cuando hubo tomado el libro de los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cuando habla de las coronas, son las oraciones que están delante de Dios, nuestras oraciones. Y cantaban, dice en el verso 9. Estoy leyendo Apocalipsis 5, verso 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y el verso 10, note bien, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. El apóstol Pablo también en otro pasaje está hablando que nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Dónde están aquí? En la presencia del Señor. Y miré, dice, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí las cosas que en ellos hay. Oí al decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Bueno, creo que aquí hay rasgos de que la iglesia ya está en la presencia del Señor y está diciendo, sí, Señor, tú eres digno de abrir los sellos. Y comienza después todo lo que vemos ahí. La iglesia aquí ya no se nombra más entre el capítulo 6 al 18, ya la iglesia ya no se nombra. Pero sí en el capítulo 19, que lo vamos a ver después. Y un punto que también dice que los que proponen un arrebatamiento a la mitad de la tribulación se apoyan en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 6 al 8, que lo vamos a ver acá. Segunda de Tesalonicenses y nada. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 6 al 8. Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 6 al 8, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es el que lo detiene? El Espíritu Santo, la iglesia que está en nosotros, el Espíritu Santo. Entonces se manifestará cuando el Espíritu Santo sea quitado. ¿Y cuándo va a ser quitado? Cuando la iglesia ya no esté acá. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
en Apocalipsis tenemos también otro capítulo 11, 3 al 13. Dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios, de la tierra, del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Entonces tienen poder para cerrar los cielos a fin de que no lleva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado sus testimonios, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. En sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Bueno, hay cosas, aquí toman este pasaje también para hablar que ellos son representantes o de la iglesia, y que la iglesia aún está en el mundo, aún está acá. Pero dice, en segunda de Tesalonicenses claramente fue escrita para corregir el error de que el arrebatamiento y el día del Señor ya habían sucedido, y los lectores son informados. Es decir, ya a este paso, como se habla, como se cree, como dicen los que, los que hablan de que viene la segunda venida de Cristo es a la mitad de la tribulación, pero según de Tesalonicenses aclara esa parte, dice, porque ya había sucedido y los lectores son informados de los acontecimientos que deben los preceder a ese tiempo. En segunda de Tesalonicenses 2:7, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Entonces hay una separación, porque el Espíritu Santo ya con los dos testigos ya no está allí. Los dos testigos son los que están trayendo juicio a las naciones en ese momento. Aquel que lo detiene es identificado como el Espíritu Santo, que mora en los creyentes y es quitado del medio cuando ellos son arrebatados. En ese punto será arrebatado el inicuo, será revelado el inicuo, el anticristo, cuando la iglesia sea arrebatada, cuando el Espíritu Santo sea quitado de acá. Entonces, probablemente cuando él rompa su pacto con Israel y mate a los dos testigos, como hablábamos ahí, como leíamos ahí en Apocalipsis. Y algunos ven el martirio de los dos testigos como representando a la iglesia arrebatada, siendo difícil explicar las circunstancias y los detalles del ministerio de los testigos de esta manera, sin recurrir a mucho simbolismo o alegoría. Los que favorecen un arrebatamiento posterior a la tribulación también se basan en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Toman ese pasaje para basarse
en esa teoría. Ellos dicen que todos los acontecimientos proféticos deben suceder antes del arrebatamiento, ya que eso es lo que Pablo les dice a sus lectores que deben esperar. Los lectores no experimentarían estos acontecimientos si no estuvieran destinados a permanecer en la tierra. Una de las objeciones a este punto de vista es que no tiene sentido que los cristianos sean arrebatados para reunirse con Cristo cuando Él vuelva a la tierra por segunda vez. Los partidarios de esta posición dicen que el arrebatamiento es análogo a cuanto los súbditos salen de la ciudad para darle la bienvenida a su rey y que regresa de un viaje y lo escoltan a la ciudad. Otra objeción es que 1 Tesalonicenses 1:10 y otros pasajes de Apocalipsis indican que la iglesia es guardada de pasar por la tribulación, que es lo que siempre estamos nosotros leyendo, aconsejando, porque en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10 está claro, y otros pasajes que indican en Apocalipsis, se contesta, todo eso se contesta en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, y pasajes similares pueden ser explicados en forma diferente y que Apocalipsis no es suficientemente claro en cuanto al arrebatamiento como para eliminar la interpretación post-tribulación. O sea, no se puede tomar ni una ni otra posición eh, en forma clara, pero sí nosotros como hijos de Dios tenemos que tener claro lo que el Señor Jesucristo nos dijo, porque nosotros como seres humanos, en la gran mayoría o generalmente, no nos ponemos de acuerdo en muchas cosas, no estamos de acuerdo. Ahora, como no existe un consenso definido, lo que debemos tener claro es escuchar, recordar y poner por obra estas enseñanzas y anhelar ser parte de la iglesia arrebatada que aparece en el capítulo 19. Vamos a abrir ahí nuestra Biblia, lo vamos a ver. El capítulo 19, versos 6 al 8. Aquí ya está la iglesia nueva haciendo en la presencia del Señor. Apocalipsis 19, 6 al 8. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. A ella se les da, se les ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino en las acciones es las acciones justas de los santos. Se está refiriendo aquí a la iglesia, que ya está en la presencia del Señor, a las bodas del Cordero. Estamos en la fiesta de las bodas del Cordero. Y luego, en el capítulo 22, verso 21, también dice, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente, con vidrio. 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Aquí habla del Cordero, ese que fue inmolado.
y que ahora está allí con su novia, con su iglesia, con su pueblo. Entonces, y también en el capítulo 5 de Apocalipsis, capítulo 5 9 al 10, como ya vimos algo ahí, voy a volver a repasar este pasaje, capítulo 5 9 al 10, dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir tus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí sin duda estamos en la presencia de Dios, en el cielo, y después volveremos con Cristo a la tierra. Antes seremos reunidos con Cristo en las nubes, y eso será antes de que pasen todo lo que viene después de acá, que son los sellos de juicio para el mundo. Por lo que debemos ser pacientes y esperar. No debemos eh, nosotros preocuparnos ni tampoco dejar de lado estas enseñanzas, sino estar siempre anhelando buscar del Señor para poder estar con Él tranquilo. Y eso lo aconseja el apóstol Pablo allí en Primera de Corintios capítulo 1, verso 7. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1, verso 7. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, esperando con paciencia, esperando la manifestación de su venida para restaurar, para recibir a la iglesia en el aire. Primera de Corintios 1:7, para vivir con una actitud de obediencia, siempre buscando la presencia del Señor en obediencia, como lo leímos ahí. Primera de Tesalonicenses capítulo 6, verso 4. Verso 14, perdón. No, ese pasaje lo tengo mal. Es Timoteo. 6 Timoteo, primera de Timoteo 6:14. Que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Aconseja que guardes el mandamiento sin mácula, sin mancha, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos aconseja guardar los mandamientos, la enseñanza, hasta el regreso, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vivir expectante y con gozo. Un cristiano atormentado, un cristiano con, torturado por diferentes razones, viviendo momentos difíciles, la verdad que es un poco eh, cuestionable la situación como cristiano, porque nos aconseja, dice que vivir expectante con gozo. En un poco más adelante,
en Tito, capítulo 2, verso 13, dice, guardando la esperanza, la bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, guardando la esperanza con ánimo, con libertad, con gozo, para estar siempre expectante de la venida de nuestro Señor, gran y gran Dios, nuestro Salvador, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mantener una actitud correcta entonces y con mucha confianza, que es lo que el Señor siempre nos aconseja, la confianza. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado. Que nuestra vida no sea como hijos de Dios, como cristianos, sellados por la sangre de Cristo y la presencia gloriosa de su Santo Espíritu, no tengamos que salir avergonzados cuando tengamos que enfrentarnos al Señor, porque está claro que no seamos avergonzados y no salir avergonzados ya que somos la novia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dos pasajes más para ir terminando. Cuando en Isaías también está hablando claramente, está diciendo, en el libro de Isaías, capítulo 62, versículo 5, dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Así como esperamos gozarnos, también nos gozaremos en el Señor, en nuestro Dios y Salvador Jesucristo, porque nuestro Dios es celoso. Ese es uno de los cuidados que tenemos que tener. Nuestro Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. Solamente lo hace con sus hijos, con cada uno de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 2. Por eso es necesario tener cuidado. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos yendo por el sendero de vida, de esperanza? Segunda de Corintios capítulo 11, verso 2. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo Jesús. Pero también está la otra observación cuando dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mirémonos en el espejo de la palabra de Dios, cómo está nuestra sinceridad con Cristo, cómo está nuestra obediencia, cómo estamos caminando. Entonces, ¿cuál sea el punto que el Señor ha determinado para que seamos levantados de este mundo a la presencia del Señor? Sea al comienzo, sea a la mitad, o sea después, dice que seremos rescatados si no desmayamos, si no nos avergonzamos, que no tengamos que terminar avergonzados. Si somos fieles al Señor,
es lo que el Señor quiere de nosotros. Así con esto, dos pasajes, estaría terminando este, este tema, que es bastante controversial por los puntos de vista que a veces se ponen. Entonces cuesta mucho muchas veces saber. Pero tenemos que tener claro porque el Señor Jesús nos da la dirección. Por lo tanto, allí es donde tenemos que poner la mirada. No en las opiniones ni en los escritos muchas veces de los hombres que dicen yo creo y que es de tal o cual manera. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es lo que nosotros tenemos que tener claro. Así que, amados hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes y les dé entendimiento y sabiduría para